Les estoy saludando en el nombre de Jesús a cada una de las personas que me pueden escuchar en esta noche, agradeciendo a Dios una vez más su infinita misericordia y bondad para conmigo, para con mi familia, para con las personas que me rodean. Dios ha sido bueno, sigue siendo bueno, así que infinitamente agradecido con Dios. En esta oportunidad vamos a predicar la palabra de Dios bajo el tema una convicción indeleble. Para eso voy a tomar lectura en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, a partir del verso 17. Pero antes quiero elevar unas palabras de oración para que sea el Señor Jesucristo usando mi vida en esta noche en favor de alguien. Alguien necesita escuchar este mensaje. Alguien está necesitando escuchar esta palabra de parte de Dios. Así que si está por ahí no es casualidad. Dios tiene propósitos con nosotros y propicia las ocasiones para que así se cumpla. Y bueno, dentro de mi oración también quiero agradecer a Dios por esta bonita oportunidad. Así que si ahí donde está puede hacerlo, ore conmigo en esta noche. Bendito Jesús, Dios eterno, Salvador del mundo. Bendito Señor, delante de ti estamos, Jesús. Reconociendo en esta hora, Señor Jesús, tu majestad, tu poderío, Señor Jesús, que tú tienes el control de absolutamente todo, oh Dios, que nada se escapa fuera de ti, que tú eres grande, Señor Jesús, como nadie es. En tus manos estamos, Señor. Agradezco la vida, Señor, tu bendición, Señor Jesús, tu infinita bondad y misericordia, oh Dios. Gracias por tanto, Señor, aunque no sea merecedor de nada, pero a ti te ha placido, Señor Jesús, tenerme en esta noche y poder ser un vaso útil en tus manos para manifestar tu gloria, Señor Jesús, a través de esta palabra. Yo te ruego seas tú usando mi vida, Señor, en favor de alguien, Señor, en favor de ese necesitado. Esta vida, Señor, que sea para edificación de muchos, Señor Jesús, para bendición de tantos, Señor. Esta vida, Señor Jesús, la pongo en tus manos para que seas tú a través de mí, Señor, obrando, Señor Jesús, en esta noche, a través de este mensaje. Ponga sus palabras en mis labios, Señor, conforme a la necesidad que hay, Señor Jesús, la cual no es desconocida para usted, oh Dios, en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, reitero mi saludo nuevamente en el nombre de Jesús para cada una de las personas que me escuchan, saludando de manera especial a mi tocayo José Luis Guerra, un amigo bastante estimado. Bueno, vamos a tomar lectura en el segundo libro de Samuel, como había dicho, capítulo 15, del verso 17 en lo adelante. En el nombre de Jesús dice así: Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y los peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai, geteo: ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de este lugar, de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey, diciendo: Vive Dios y vive el Señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces
David dijo a Itai: ven, pues, y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Amén. Como acabé de decir, reitero nuevamente, una convicción indeleble. Ese es el tema que estaremos tratando en esta hora bajo la guianza del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de convicción a manera de introducción, quiero decir esto. Cuando hablamos de convicción, estamos hablando de seguridad, de confianza en algo que se piensa, se cree o se vive. O sea, estoy totalmente convencido, tengo plena confianza o seguridad en lo que creo, en eso que vivo. Y por lo tanto, no hay nada que me pueda mover de allí. Eso es convicción. Y cuando hablamos de la palabra indeleble, estamos hablando de algo que marca un hito, de algo que marca una vida, de algo que no se puede borrar, sencillamente así, no se puede borrar. Por ejemplo, cuando se dice palabras indelebles, son palabras que no se olvidarán, que quedaron marcadas en la vida de una persona. Entonces a eso hace referencia a la palabra indeleble. Entonces tenemos una seguridad, una convicción en nuestra creencia, en lo que hemos vivido, en lo que hemos experimentado en Dios, de tal manera que no hay nada que nos pueda mover de allí. No se puede borrar porque ha marcado nuestra vida. De eso se trata. Entonces esto lo digo a manera de introducción. Y hoy voy a estar presentando, basado en la palabra de Dios, a hombres que tenían esta convicción. Personas como usted y como yo, sujeto a pasiones, sujeto a debilidades, que les tocó vivir la crisis, que les tocó vivir la adversidad, que vivieron también tiempos de abundancia, que tenían familias, que tenían tal vez un cargo público, pero también tenían una convicción indeleble. Personas iguales a nosotros. Porque a veces se tiende a ver a los personajes bíblicos como a personas que de alguna manera son sobrenaturales. Y se tienden a ver de esa manera por la forma en que Dios les usó. Pero realmente eran humanos igual a nosotros. Entonces, así como esas personas tuvieron esta convicción de lo que creían, de lo que habían experimentado, de tal manera muchos de ellos estuvieron incluso dispuestos a dar su vida. Muchos de ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. ¿Por qué hablo de esto? Porque si bien es notorio para muchas personas, o tal vez para todos, hoy todo el mundo se hace llamar cristiano. Hoy todo el mundo aparentemente ora. Hoy todo el mundo tiene una relación con Dios, aparentemente. Pero no todo el mundo tiene una convicción indeleble. No todo el mundo tiene esta convicción. Hay gente que su convicción está mientras hay abundancia, mientras hay prosperidad. Y de hecho este es el tipo de mensaje que les gusta. Que les hablen de prosperidad, que les hablen de bendición. Que el profeta o el autoproclamado apóstol, como se oye hoy en día, les diga que vienen cosas grandes para su vida. Y sí, es verdad, Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero también demanda santidad de nosotros. Entonces, este es el mensaje que a muchos de los que hoy en día se hacen llamar cristianos les gusta. El mensaje de prosperidad. Y no estoy diciendo que sea mala la prosperidad, sino que hay que tener una convicción indeleble, porque no todo el tiempo va a haber prosperidad. Y
Y nosotros somos seres humanos que hemos vivido tiempos de crisis, tiempos de adversidad. Y cuando predico de estos temas siempre digo, a nosotros no se nos avisa, no nos dan una voz de aviso, una voz de alerta. Vea, prepárese que viene una enfermedad para su familia. Prepárese que va a llegar la escasez económica. La vida no te avisa. No te dicen, es que prepárese porque el cáncer va a visitar a tu familia. No nos dicen eso. Prepárate porque te vas a quedar sin empleo. Va a haber escasez. Y para esos tiempos se requiere de una convicción indeleble. Por eso digo, el cristianismo de muchos está basado en el tiempo de prosperidad. Hubieron hombres en el pasado, como decía ahorita, igual a nosotros, sujetos a pasiones y vivieron situaciones críticas, situaciones de persecución, pero tenían una convicción indeleble y se mantuvieron parados en la brecha. Ahora, el evangelio tampoco se trata de popularidad como muchos creen también, de que me conozcan en esta congregación y en la otra. Hay gente que no es tan popular en la Biblia, pero tenía una convicción indeleble. Seguramente usted no había escuchado ese nombre, Itaí. Ahí donde estaba leyendo ahorita. No se menciona mucho. No se habla tanto de personas así. Se habla mucho del rey David. Se habla de Salomón. Se habla de Pablo. De personas que de alguna manera fueron más populares. Pero hay gente en la Biblia de los que no se habla mucho. Pero si uno estudia, uno detalla las actitudes de estas personas, se da cuenta de que también tenían una convicción firme en Dios. Y voy a parafrasear un poco para dar contexto de lo que quiero explicar. Los lectores de la Biblia conocen que durante el reinado de David, uno de sus hijos se levantó en contra de él, Absalón, y conspiró para arrebatarle el trono. Y para ese tiempo, mientras Absalón conspiraba, fue dado aviso a David de lo que su hijo estaba haciendo. Y David decide salir huyendo. David huyó al desierto de Judá. Entonces él recoge a la gente que estaba en su casa y dice, vámonos, antes que venga y haga daño al pueblo. Eso de lo que estoy hablando está citado en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Incluso la conspiración de Absalón se viene hablando desde el capítulo 14. Pero entre esos tantos que se iban, a esos que David les estaba diciendo vámonos, había un hombre allí de nombre Itaí. Dios quiso que su nombre quedara allí en la Biblia. Y aunque tal vez muchos no conozcan de él, allí está el nombre de ese hombre. Y al parecer, David no está contando con que él vaya con ellos. Porque si uno detalla, de hecho los textos que tomé para basar este mensaje, están hablando de eso. David le dice, pero es que si usted acabó de llegar, usted no tiene que irse. Como quien dice, esto no es con usted, esto es conmigo. Pero a mí me gusta la respuesta de ese hombre. Es más, voy a leer el texto porque quiero detallar aquí algunas cosas.
Dice el verso 17. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos, los peleteos y los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Y le dijo el rey a Itaí geteo: ¿para qué vienes tú con nosotros? Y de eso era lo que le hablaba, como quien dice: no tienes necesidad. Si quieres te puedes quedar. Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, ¿y qué he de hacer hoy? ¿Que te muevas para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Escuche la respuesta de Itaí. Y respondió Itaí al rey. Esto se llama convicción. Y respondió Itaí al rey, diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida. Yo quiero que usted le ponga atención a este lenguaje. Lo que este hombre está diciendo es que está dispuesto a todo. Por eso habla de esa manera. O para muerte o para vida. Como quien dice, a lo que llegue. Aquí estoy y aquí me quedo. Dice: y respondió Itaí al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí, cuando lo vio así convencido: ven, pues, y pasa. Y pasó Itaí geteo y todos sus hombres y toda su familia. Eso se llama convicción. Gente que Eso se llama convicción. Gente que en la crisis no se va. Sí, había un momento crítico. Incluso estaba expuesto a la muerte. Había peligro. Pero cuando se tiene una convicción indeleble, se sigue permaneciendo en esa misma posición. La creencia no cambia. La actitud no cambia. De eso es lo que estoy hablando. Porque como decía ahora que el cristianismo se ha vuelto moda, y hay iglesias por todo lado y por todo lado se predica. Ahora todo el mundo cree en Dios, todo el mundo ora, todo el mundo va a culto. Pero el cristianismo de muchos está basado en la abundancia, en la prosperidad, en los tiempos buenos. En la crisis, ahí no están. Se fueron porque no les interesa. Itaí. El rey le está pidiendo: mi hijo, devuélvase, esto no es con usted, esto es conmigo. Usted no tiene que irse, no tiene que venir detrás de mí. ¿Sabe cuál es la respuesta de Itaí? Como quien dice: es que yo estoy de este lado. Yo estoy con ustedes y voy a donde tenga que ir, para muerte, para vida, lo que pase. Pero yo estoy con ustedes. Esa es la respuesta de Itaí. Ahora en la crisis no los voy a dejar. Me sigo manteniendo firme en mi posición. Estoy dispuesto a todo. Y no sé, de pronto tal vez David le diría a este hombre: ¿y tu familia? ¿Qué hay de tu familia? ¿Vas a dejar tu familia? Ya hablé con mi familia y nos vamos todos. Porque si usted prestó atención, en el texto más adelante dice que pasó él con toda su familia. O sea que ya había hablado con su familia también. Nos vamos. ¿Y a dónde nos vamos? Le voy a decir para dónde iban, para que vea de qué se trata. Ahora en la introducción yo decía
que David se fue a refugiar al desierto de Judá. Y el desierto es tipo de desolación, tipo de crisis. Eso representa el desierto. En el desierto parece que no hay provisión. Alguna vez predicando decía que el desierto tal vez se podía considerar a un suicidio. Meterse al desierto. No hay muchas esperanzas de vida allí. Y para allá era para donde iban. Pero este hombre estaba decidido a todo. Pero Itaí, pero es que vamos es para el desierto. No importa, yo me voy con ustedes. Pero es que tal vez puedes morir. O para muerte o para vida, lo que sea que acontezca. Estoy con ustedes. Hay gente que no se doblega ante la adversidad. Hay gente que su fe en Dios no cambia. Llegue lo que llegue, pase lo que pase. Aunque reciba señalamientos, aunque reciba ataques, se mantiene con una convicción indeleble. Algo que no se borra, algo que está marcado dentro del corazón. Porque vivió una experiencia en Dios, porque Dios tocó su vida de tal manera que le marcó para siempre. Hay gente que necesita una experiencia con Dios de esa manera. Algo que lo marque. Ese es el cristianismo del que habla la Biblia. De estar dispuesto a todo. Usted escucha hoy gente que se va de la iglesia que por una cosa y que por otra. Pero esto de lo que estoy hablando, esto se llama convicción indeleble. Algo que no se borra. Gente que está dispuesta a todo. Y yo sé que en este tiempo hay gente así, incluso dispuesto a la muerte si toca. En este tiempo hay gente así. Tal vez también hay muchos que no. Pero Dios siempre se ha reservado gente dispuesta a todo por Él. Por eso cuando Isaías le dice, cuando Elías, después del capítulo 18 del primer libro de Samuel, primer libro de Reyes, Elías le dice a Dios, es que solo he quedado yo. No, Señor, me he guardado 7,000 más, que tampoco han doblado sus rodillas. Dios siempre tiene reservas, siempre tiene gente ahí dispuesta a todo. Eso se llama convicción indeleble. Ese lenguaje, detallar esos versículos. Y quiero resaltar que es que el rey le pidió que se devolviera. Como quien dice, este no es tu asunto, a usted no le compete esto. Es más, usted está acabado de llegar. ¿Cómo te voy a pedir yo que te vayas conmigo? A arriesgar la vida, a meterse al desierto. Pero ¿sabe que hay gente que está dispuesta aún a ir al desierto? Porque a veces no se trata de a dónde vayamos, sino de con quién vayamos. Y él iba con el rey. Él iba con el rey. Itaí iba con el rey. Yo quiero decirle en esta hora que no importa si estemos entrando al desierto, a la situación crítica, a la situación adversa, pero en esta noche vamos con el Rey de Reyes. Así que no importa la situación, porque hay momentos donde no importa mucho a dónde vayamos, sino con quién vayamos. Hay gente que al parecer está dispuesta a ir. Sí, yo voy. Ah, bueno, ¿y dónde es que hay que ir? Al desierto. Ah, no, para allá no voy yo. Yo pensé que íbamos a ir al parque de diversión o que íbamos
al centro comercial. Porque hay gente que no está dispuesta a pagar el precio. Y el llamado al cristianismo de la Biblia, el cristianismo de los apóstoles, es ese. El estar dispuesto a todo, con una convicción imborrable. Y si no, averígüese la vida de los apóstoles después de Jesús, la vida de la iglesia del primer siglo. Averígüese. Leas el capítulo 7 de los Hechos. Esteban, uno de los primeros mártires, porque tenía una convicción indeleble. Porque de eso se trata. No se trata de huir, de correr cuando llega la crisis, cuando llega la enfermedad, cuando llega la adversidad, cuando llega el ataque. Ahí ya me olvido que era cristiano, porque el cristianismo mío estaba basado simplemente en los momentos de abundancia, cuando todo iba bien. Pero cuando llegó la adversidad se me acabó la convicción. Ya mi creencia cambió. No, es que yo pensaba que esto era de otra manera. Yo siempre digo, estamos llamados al vituperio de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a ver otro caso. Y también es un caso conocido, pero también quiero detallar la conversación que se gesta allí. Libro de Daniel, capítulo 3. Libro de Daniel, capítulo 3. Este capítulo es muy conocido para los lectores de la Biblia. El rey Nabucodonosor, siendo rey del imperio babilonio, después que invadieron a Judá y se llevaron mucha gente cautiva a Babilonia y que los querían culturizar con la cultura babilonia, una cultura pagana, como he explicado en muchas ocasiones. Los querían culturizar. Y el rey levantó un edicto diciendo que toda persona en el reino tenía que postrarse, humillarse y adorar a una estatua que él había levantado. Pero allí habían unas personas también con convicción indeleble. Sadrach, Mesach y Abednego, o Ananías, Azarías y Misael. Ananías, Azarías y Misael eran sus nombres reales. Eran los nombres que le habían puesto sus padres. Sadrach, Mesach y Abednego eran nombres con los que los habían reemplazado, nombres que les habían puesto los babilonios, eran nombres babilonios, que incluso sus significados tienen que ver con la cultura babilonia. En cambio, los nombres Ananías, Azarías y Misael tienen que ver con la cultura hebrea. Pero ese es otro tema. Entonces estos jovencitos están en aquel reino. Y se están viendo obligados a postrarse delante de una estatua. ¿Y sabe qué?
Se trataba de una situación de vida o muerte. Y se levantó el edicto y la orden era que al sonido de los instrumentos, todos, absolutamente todos, se tenían que postrar y adorar a la estatua. Pero estos tres jovencitos no se postraron. Y fue dado aviso al rey, lo cual causó en él enojo e ira. Y los mandó a llamar. Y yo quiero leerle la conversación que tuvieron. Capítulo 3, voy a leer del verso 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? Yo quiero que usted me preste atención, por favor, a lo que se está hablando allí. Él está diciendo: ¿es verdad que ustedes no adoran a mi Dios, no se postran delante de él? ¿Ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Y mire lo que dice aquí en el verso 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Y ahí viene la amenaza. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y vea lo que termina diciendo el rey. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Vea el desafío que tenían esos muchachos. Tenían un reto. Estaban amenazados a muerte. O se arrodillan o mueren. Hay situaciones que nos toca vivir así. Situaciones determinantes. Donde nos toca decidirnos: o somos cristianos o no somos. ¿Por qué estas palabras, por qué estas situaciones quedan plasmadas en la Biblia? Porque son cosas que vivimos nosotros en este tiempo. De pronto no se nos obligue a arrodillarnos delante de una estatua, o al menos hasta el momento de pronto no haya pasado. Pero hay situaciones donde te ves obligado a decidirte de qué lado estás. Y como decía ahora, Itaí no se quedó pensándolo: ¿será que me devuelvo? No, viva o muera, yo me voy con ustedes. Es gente que no tiene que pensarlo, porque su convicción simplemente es indeleble. No tiene que pensar qué va a responder. Su respuesta ya está predeterminada, ya está dada. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el rey allí? Es lo que les está diciendo: yo les voy a dar otra oportunidad. A mí ya me pusieron la queja que ustedes no se arrodillaron, ni se postraron, ni adoraron. Ya me lo dijeron. Y eso me causó gran ira y enojo. Pero yo les voy a dar otra oportunidad. Eso es lo que está diciendo. Así que si ustedes están dispuestos para que ahora que suenen los instrumentos, ustedes se arrodillen y ustedes se postren y adoren a mi Dios, a mi estatua, a la que he levantado. Porque si no lo hacen así, escúchenme bien, me va a tocar meterlos a un horno de fuego ardiendo. ¿Y cuál va a ser el Dios que los libre de mi mano? Ese es el desafío que Él les está lanzando. Pero gente que tiene convicción indeleble
Eso no es un problema. A gente que esté convencida del Dios que tiene, eso no es un problema. Y quiero resaltar aquí, por eso digo, eran personas iguales que nosotros, que de pronto en algún momento pudieron sentir temor. Personas que vivieron la adversidad, personas que vivieron la crisis. Personas con emociones, con sentimientos. Y en este momento tienen un desafío a muerte. O siguen con su convicción y se mueren, con su convicción se mueren, o adoran a la estatua. Esas son las dos opciones que tienen. O siguen siendo de su Dios. Esas eran las dos opciones que habían. Así que escojan de qué lado están. O siguen siendo de su Dios, o son del mío ahora. Y hermano, ese pasaje lo he estudiado muchas veces y me encanta la respuesta de esos muchachos. Yo se la voy a leer. Vea la respuesta de esos muchachos. Porque eso es lo que el rey está diciendo. Les estoy dando otra oportunidad. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Eso se llama convicción. No es que aquí no hay que responder en lo que están diciendo. Usted ya sabe cuál es la respuesta. No nos vamos a arrodillar. Gente que tiene convicción indeleble. Una convicción que no la borran las amenazas. Que no la borran los ataques. Que no la borra la adversidad o el peligro. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos: ni peligro, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna otra cosa creada podrán separarme del amor de Cristo. Porque la gente que tiene una convicción indeleble, la gente que conoce al Dios en el cual ha creído, el Dios que lo llamó a este camino, no se le vende al pecado. No nos arrodillamos delante de estatuas. Esa es la gente que ha conocido, la gente que tiene una convicción indeleble. Hoy hay gente arrodillada delante de tantas estatuas. La estatua de la mentira, la estatua de la pornografía, del adulterio y de tantas cosas. Hay gente arrodillada, gente que se dice ser cristiana. Ellos estaban en peligro. Pero a la gente que tiene una convicción indeleble, el peligro no le hace cambiar de parecer. Esa es la respuesta de ellos para el rey. Ahí no estaban hablando con otro. No estaban hablando con un subalterno. Estaban hablando con el mismo rey. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es que usted ya conoce la respuesta. No tenemos nada que pensar sobre esto. Nos seguimos manteniendo en nuestra posición. Nos seguimos manteniendo en nuestra respuesta. Seguimos parados en la brecha. Y vea lo que siguen diciendo. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de tu mano. Eso era lo que él les había preguntado. ¿Y qué Dios será que los libre de mi mano? Vea la respuesta. Esa es gente que conoce el Dios en el que ha creído, el Dios que lo llamó. Gente que no se deja amedrantar por el diablo. Si es posible que el diablo esté atacando, es posible que nos haya amenazado incluso. Pero hay gente que no se deja amedrantar por el diablo. Yo en alguna vez, o bueno, algunas ocasiones, he contado a gente que me preguntan. A mí una vez un demonio, fui a reprender un demonio. Me habían llamado: hermano José Luis, venga. Necesitamos que nos ayude con esto. Tenemos esta situación.
Recuerdo que ese día estaba yo estudiando. Salía de mi estudio y de una vez me fui para allá. Y el demonio ese día me amenazó. Gracias a Dios, desde los 16 años, Dios me empezó a usar en esto de reprender demonios, de echar fuera demonios. Tenía yo 16 años cuando tuve mi primera experiencia en esto. Y nunca un demonio me había hablado de esa manera. En esa ocasión el demonio me amenazó. Recuerdo que me dijo que me iba a llegar a la casa, que de hecho yo lo estaba esperando. Y también me dijo que me iba a acordar de él. Porque es que uno no le puede creer el cuento al enemigo. No podemos comerle el cuento al diablo, y me disculpa la expresión. Nosotros sabemos en qué Dios hemos creído. Nosotros conocemos a Dios. Porque hay gente que se amedrenta que porque lo amenazaron, que porque le dijeron. Nosotros conocemos a Dios. Esa fue la pregunta que él les hizo. ¿Y qué Dios será que los libre de mi mano? Y la respuesta de ellos, déjenme presentársela de esta manera. La respuesta de ellos es un Dios que tal vez usted no conoce, pero nosotros sí lo conocemos. Y ese Dios nos va a librar de su mano. Esa es la respuesta de ellos. Un Dios que tal vez usted no conoce, porque seguramente no lo conocía la forma en la que habló. ¿Qué Dios? No conocía al Dios. Pero ellos dijeron, nosotros sí lo conocemos. Y ese nos va a librar de tu mano, oh rey. Aquí lo dice. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 17. Y vea lo que dice el verso 18. Gente que está dispuesta a toda. Vea lo que dice el verso 18. Y si no, ese y si no es, o sea, y si no nos quiere librar, igual estamos dispuestos a ir. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Déjeme decirle algo en esta noche. Si el diablo se va a enojar, que se enoje. Si se va a irar, que se aire. Pero que sepa que este pueblo no se va a arrodillar. Que sepa que esta iglesia no se va a doblegar. Si quiere levantar amenazas, que las levante. Que diga lo que quiera decir. Pero esta iglesia sigue parada en la brecha, porque esta iglesia conoce al Dios que le ha llamado. Esta iglesia conoce al Señor. Así que el diablo que haga lo que quiera hacer. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no, Señor, sino de amor, de dominio, de poder y de dominio propio. Gente decidida, gente con una convicción indeleble. Hay cristianos que se quedan pensando, ¿será que lo hago? Es que si no, el diablo me ataca. Estos muchachos, porque lo que él les planteó fue eso. Les voy a dar otra oportunidad para que ahora que suenen los instrumentos ustedes se arrodillen. Y la respuesta de ellos es, no tenemos que responderte sobre este asunto, porque la respuesta usted ya la conoce. Así que aquí no hay nada que decir. Así que lo que vaya a hacer, hágalo, porque no nos vamos a arrodillar.
Y nuestro Dios, el Dios que hemos conocido, puede librarnos de tu mano. Y aun si no nos quiere librar, pues también estamos dispuestos a ir al horno. Y recuerde bien que era una amenaza de muerte. Es que estamos sujetos a todo esto, a vivir todo este tipo de situaciones. Ve a Pedro. ¿Sabes qué fue lo que pasó con Pedro cuando negó a Jesús? Sintió miedo por su vida. Eso fue lo que sintió. Miedo por su vida. Porque es posible que a veces nos pase esto también, sentir miedo. Recuerdo que hace un tiempo miré un video en las redes sociales donde a alguien que se decía ser cristiano, o alguien que era cristiano, porque es que esto puede pasar, le hicieron parar el carro en un lugar desolado y le pusieron un arma en la cabeza y le obligaban a negar su fe en Cristo. Y él, por temor a su vida, negó a Dios, negó su fe en Jesús, por temor a su vida. Y son cosas que pueden pasar a muchas de las personas que conocemos, a muchos de nuestros hermanos. Fue lo mismo que le pasó a Pedro, sintió temor por su vida. Pero cuando entendió de qué se trataba el Evangelio de Cristo, estuvo dispuesto a dar su vida. Y de hecho la dio. ¿Cómo se da uno cuenta que Pedro estuvo dispuesto a dar su vida? En el capítulo 3 de los Hechos, cuando los incitan a callarse y no predicar más en el nombre de Cristo, él estuvo dispuesto a todo. Si me van a azotar, que me azoten. Si me van a matar, que me maten. Pero no está bien obedecer a los hombres antes que a Dios. Para ese tiempo ya había entendido de qué se trataba. Sí, al principio tuvo miedo por su vida. Pero ahora era un Pedro con una convicción indeleble, dispuesto a todo, incluso a morir. Personas con una convicción indeleble, dispuestos a todo, pero seguros de seguir con Cristo sin importar lo que tenga que pasar. Y vamos a ver un último pasaje, libro de Esther capítulo 3. Libro de Esther capítulo 3, voy a parafrasear un poco qué estaba sucediendo allí. Estando el pueblo de Israel cautivo, también se levantó un edicto en aquel lugar. El rey dio una orden, porque el rey había puesto renombre, había dado renombre a un hombre llamado Amán. Este era el segundo al mando allí en aquel imperio. Y la orden del rey, así como se les había ordenado a los de Daniel capítulo 3, a estos también se les ordenó. La orden del rey era que todo el mundo le rindiera pleitesía a Amán, que cuando él pasara la gente se arrodillara. Pero había un hombre también dispuesto a todo.
con una convicción imborrable en su vida. De tal manera que cuando Amán pasaba, este hombre ni se arrodillaba, ni le hacía venia, ni nada. Y las otras personas empezaron a notar esto. Estoy hablando de Mardoqueo. Cuando Amán pasaba, Mardoqueo no se arrodillaba ni se inclinaba, a diferencia de todos los otros. Y yo le voy a decir por qué no se arrodillaba ni se inclinaba. Porque tenía una convicción indeleble. No estaba dispuesto a vender sus principios. Antes bien estaba dispuesto a morir si tocaba morir, pero no iba a vender sus principios. Y me gusta algo que dice allí en ese pasaje que le voy a referir ahorita. Entonces fue dado aviso a Amán, porque a Mardoqueo empezaron a preguntarle que él por qué no se arrodillaba. Y él hasta cierto tiempo no contestó nada, pero luego respondió diciendo que él era judío. Y eso hacía la diferencia en todo. ¿Por qué hacía la diferencia en todo? Porque los judíos conocen a un solo Dios. Y ese es el único que se le humillan. Así como nosotros. Nosotros no conocemos más Dios. Conocemos uno. Y delante de Él nos humillamos. Por eso, Él no se humillaba delante de nada ni de nadie, sino delante de Dios. Entonces fue dado aviso a Amán. Es que aquí hay un hombre que no se arrodilla. Que usted pasa y él no se arrodilla. Y mire la situación. Mardoqueo allí desempeñaba una función. Él era vigilante de la puerta. Era un portero, estaba allí a la puerta principal del palacio. O sea que posiblemente era algo constante de que Amán pasara por allí. O sea, se hacía muy evidente el comportamiento de Mardoqueo. Pero Mardoqueo estaba dispuesto a todo. Y me gusta porque Amán seduce al rey a levantar un edicto de destruir al pueblo de Israel, al pueblo judío que había allí en aquel imperio. Porque dice la Biblia que a Amán esto le molestó tanto que tuvo en poco, le pareció poco, simplemente acabar con la vida de Mardoqueo. Sino que quería era destruir a todos los judíos que hubieran allí. Pero cuando uno detalla esos textos, a mí me gusta la forma como Amán va a poner la queja delante del rey Asuero. ¿Sabe cómo le dice Amán al rey Asuero? Es que aquí hay un pueblo que es diferente a todos los demás que hay aquí. La capital del imperio Susa era una ciudad cosmopolita de su tiempo, donde habían personas de muchas naciones. Y bien pues cada nación tenía sus creencias independientes, que por lo general en esas regiones sus creencias eran paganas. Pero me gusta eso. Tuvo que hacer diferencia que en medio de tanta gente, de tantas naciones, habían unos diferentes. ¿No se le parece eso a usted a algo? En medio de este mundo, con tantas creencias, con tantos pensamientos de la gente, hay un pueblo diferente en medio de todos ellos.
Hay un pueblo que se mantiene, que se comporta de una manera diferente, que tiene una conducta diferente. ¿Qué será que pasa con ellos? Que son diferentes a todos los demás. Si usted detalla ese texto, es más, creo que es el verso 8 del capítulo 3. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Tuvo que reconocer que había gente diferente allí, que estaban esparcidos por todas las provincias, pero que eran diferentes a cualquier otro pueblo que hubiera allí. Esa es la iglesia del Señor en este tiempo. Un pueblo diferente. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Un pueblo diferente. Una raza nacida del Espíritu. Esa es la iglesia del Señor en este mundo. En medio de tantas creencias. En un país creen una cosa, en otro país creen otra. En un país creen en unos dioses, en otros creen en otros. Pero en medio de todo esto hay un pueblo diferente, que se rige por unas leyes diferentes. Porque escúcheme bien, aunque los gobiernos del mundo quieran imponer leyes, nosotros tenemos una palabra por la cual nos regimos. Las leyes del Rey de Reyes, del que nos llamó a este camino. Esa es la ley que rige nuestra vida. Y aunque el mundo llame a lo malo bueno y a lo bueno malo, nosotros conocemos la ley de nuestro Dios y nos mantenemos firmes en esa brecha. Este es un llamado dispuesto a lo que sea. Cuando Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo, lo que le está diciendo es: si quiere seguirme, debe renunciar a usted mismo. Renunciar incluso a su propia vida. Esto es un llamado a estar dispuesto a lo que toque. Yo le puedo asegurar que en este tiempo hay gente que si le toca da la vida, pero se mantiene en su fe. Yo le puedo asegurar que en este tiempo hay gente así. Que le toca morir, muere, pero no niegan a su Dios. Lamentablemente también hay muchos que se hacen llamar cristianos, pero no están dispuestos a nada. Pareciera que tuvieran a Dios por beneficio, mientras Dios les pueda proveer, mientras Dios les pueda dar. Pero el día que llegue la crisis, se acabó su cristianismo. El día que llegue la adversidad, se acabó su convicción. El día que llegue el ataque, se acabó su fe. Ese es el cristianismo de muchos hoy en día. Pero estamos viendo gente
y me pasaría toda la noche aquí mostrándole otros más que tenían una convicción indeleble, algo que sencillamente no se podía borrar. Y vea que los casos que vimos en esta noche, las situaciones son situaciones de peligro, situaciones de amenazas de muerte. Y pregunte cuál de ellos Dios los abandonó o los dejó. Pregunte cuál de ellos. A ninguno. A ninguno. A los del horno de fuego, sí, allá los metieron. Pero los que conocen esta historia saben qué pasó. Ni un pelo se quemó. Dios los guardó. Y eso que la respuesta de ellos fue, y si Dios no nos quiere librar del horno, igual estamos dispuestos. Ese es el llamado que tenemos. Una convicción indeleble. Eso es lo que necesitamos en este tiempo de crisis. Y cosas peores se avecinan. Incluso en algunos países ya los gobiernos quieren tomar las riendas de la iglesia. Los gobiernos de algunos países. Esa es la propuesta que hay. Así que no se le haga raro cuando usted escuche que en su país esté ocurriendo igual. Quieren tomar las riendas de la iglesia. O sea que ellos son los que dicen qué se puede y qué no se puede predicar, qué se puede y qué no se puede hacer. Pero hay gente que en toda la historia de la humanidad no se doblegó ante esas cosas. Prefirió morirse. Así que cosas peores se avecinan para que estemos preparados. ¿Cuál es su convicción? ¿Usted de qué lado está? La respuesta de Itaí fue certera. Para vida o para muerte, pero yo me voy con ustedes. Eso que el rey le estaba diciendo es que usted no tiene que venir, esto no tiene que ver con usted. Pero la respuesta de él es esa, yo estoy con ustedes para lo que toque. ¿De qué lado está usted? ¿Cuál es su convicción? ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? Porque seguramente van a llegar momentos donde ahí te vas a dar cuenta de qué lado realmente estás. Y uno con Dios tiene que estar dispuesto a todo. A todo. Por eso le hacía explicación de ese texto. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Y eso que el relato de San Lucas dice, tome su cruz cada día. Porque esto es de cada día. Es que Dios se tiene que volver nuestra realidad. Dios se tiene que volver nuestro diario vivir. Dios se tiene que convertir en eso para nosotros. Porque hay muchos que no ven a Dios así de esa manera. Yo tengo que ser consciente que cuando yo salgo a la calle, Él va conmigo. Ahí en esa situación de peligro donde a veces nos encontramos, ahí está con nosotros. Pero se nos olvida. Por eso digo, se tiene que convertir en nuestra realidad. Dios tiene que ser nuestro vivir. Ese es el evangelio. Un evangelio donde vivimos a Dios cada día. Y cuando se ve a Dios de esta manera, no importa lo que llegue. Puede llegar la enfermedad, sí.
puede llegar la adversidad, los ataques. Podemos entrar al desierto, a la crisis. Pero cuando se vive a Dios, cuando Dios se convierta a tu realidad, no importa lo que llegue. Pero se necesita una convicción imborrable en tu vida. Yo no sé si hace falta una experiencia en tu vida, algo que te marque. Dios se tiene que convertir en nuestro día a día. Ser conscientes de que está en todo lo que nosotros hacemos. Ahí está Dios. Cuando estamos hablando con nuestros amigos, ahí está con nosotros. Ahí está en medio de la conversación. Cuando estoy solo, que creo que nadie me ve, que nadie me escucha, ahí está. En cualquier lugar donde me encuentre, en cualquier situación, ahí está. Esos muchachos, Ananías, Azarías y Misael, conocían a Dios. Ante un desafío de muerte, en este tiempo nosotros tenemos un desafío frente al mundo. Y yo no sé cuál sea tu manera de responder a eso, a ese desafío. Por eso dije, me gusta cómo respondieron ellos. He estudiado ese pasaje muchas veces, porque me encanta ver eso que dice ahí. Porque lo que él les está diciendo es como que les voy a otra oportunidad a ver si ustedes cambian de opinión. El que conoce a Dios no tiene que le den otra oportunidad. Por eso la respuesta de ellos. No necesitamos responder acerca de este asunto. Es que usted ya sabe cuál es nuestra respuesta. Porque hay gente que se queda como pensándolo. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo hago? Cuando se conoce a Dios no tenemos necesidad de eso. Ya la respuesta se sabe. Ah, que es que me hicieron una propuesta, me hicieron un ofrecimiento. No, usted sabe. Usted sabe que yo soy de Dios. Usted conoce mi respuesta. Eso no me lo tiene que preguntar, usted ya sabe. Esa debe ser nuestra actitud. Así que debemos examinar nuestra vida. Debemos examinarnos. Se están viviendo tiempos peligrosos. Y esto no es desconocido para nosotros. El apóstol Pablo ya había hablado de esto. Y no estoy hablando de peligro en cuanto a violencia. Estoy hablando en un sentido espiritual. Pero necesitamos estar definidos de qué lado estamos. ¿Qué clase de cristianos somos? Porque hoy donde abundan tantas iglesias, y usted ve gente que se pasa de una iglesia a otra y a otra, y se las van repasando todas así, porque están buscando acomodarse, donde les prediquen lo que ellos quieren escuchar. Así lo que les digan no sea lo que Dios dice. Hoy en día donde hay tantos evangelios falsos, pero a mucha gente le gusta ese tipo de evangelio, un evangelio facilista. Necesitamos definirnos de qué lado estamos.
una convicción, una firmeza, una confianza en nuestra creencia. Eso es convicción. Algo que no se borre, indeleble, que aunque venga la prueba, siga allí manteniéndose. Una convicción indeleble. Aunque me toque vivir la prueba, yo tengo que estar seguro de que Dios está allí. Aunque ore y parezca que no reciba respuesta, mi convicción debe ser esa. Porque cuando hablo de que Jesús se tiene que convertir en nuestra realidad, hablo de eso. De que aunque parezca que no recibo respuesta a mi oración, que me he quedado solo en esa situación, yo tengo que estar convencido de que Dios está conmigo. A ninguno de esos hombres Dios los dejó solo. En esta noche yo quiero hacer una oración. Yo sé que Dios ha hablado a nuestros corazones a través de este mensaje. Y no sé qué vas a hacer con tu vida a partir de aquí. Pero necesitas definirte de qué lado estás. Porque van a venir tiempos aún peores que los que estamos viviendo. Necesitamos una convicción indeleble. Que no nos mueva nada. Porque van a venir ataques. Se van a levantar ríos, mares, tormentas en contra nuestra. Pero no sé si vas a ser de los que se van cuando llega la crisis o de los que están dispuestos a todo. Habla con Dios en esta noche, allí donde estás. Yo no sé qué esté faltando en tu vida. Yo no conozco la situación que estás viviendo. Pero el que trajo esta palabra en esta noche, Él sí sabe. Él sí conoce. Él sabe qué hace falta en ti. Dios conoce la situación que estás viviendo. Dios sabe por lo que estás pasando, lo que te ha tocado atravesar. Por todo lo que has pasado para estar hoy aquí donde estás. Dios conoce eso. Yo quiero orar en esta noche. Yo sé que alguien necesitaba escuchar este mensaje. Lo he dicho en múltiples ocasiones. No predico en ningún lugar sin antes hablar con Dios para que Él sea poniendo su palabra en mis labios. No me invento los temas así porque me parezcan bonitos. Antes de poner un tema a una predicación, antes ya hablé con Dios. Y yo sé que alguien necesitaba escuchar este mensaje. Y siempre he dicho, la palabra de Dios nos tiene que llevar a tomar decisiones en nuestra vida. Y debes decidir de qué lado quieres estar. Y mi invitación es a que te quedes del lado de Jesús. Pero así como te hago la invitación, también tengo que decirte, no todo va a ser tan fácil. Van a haber experiencias amargas. Pero no te preocupes, porque contigo va uno que no ha perdido batalla. Así que la victoria está asegurada. Pero necesitas definirte de qué lado estás. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y a pedirle que
Que sea Él quien nos sostenga en el día de la angustia, en el día de la prueba, en el día de la tentación. Sea Él quien nos ayude. Porque si aquí estamos, es porque Él hasta aquí nos ha ayudado a llegar. Aquí nadie está en los méritos por su mucha espiritualidad. Aquí estamos porque Dios nos ha sostenido hasta aquí. Así que vamos a orar. Allí donde está, incline su rostro y hable con Dios en esta noche. Bendito Señor, Jesucristo, Dios del cielo y de la tierra. De todo cuanto existe, tú eres Dios. Delante de ti estamos, Señor. Y yo quiero agradecer por tu palabra en esta noche, oh Dios. Agradecer, Señor Jesús, porque has hablado de nuestras vidas. Te ruego seas tú quien nos ayude, Señor, a seguir adelante. Que seas tú quien nos fortalezca, Señor, para que en el día de la prueba, en el día de la angustia, en el día de la tentación, Señor, podamos seguir firmes con una convicción indeleble, oh Dios. Seguir creyendo en ti a pesar de todo, Señor. A pesar de las situaciones que tengamos que vivir. Podamos seguir creyendo en tu palabra. Podamos seguir creyendo en tus promesas. Podamos sostenernos, Señor Jesús, hasta el día de tu venida, oh Dios. Porque aguardamos por tu venida, Señor. Aguardamos por ese día en que nos llames delante de ti, Señor Jesús. Mira, mis hermanos, Señor, que están escuchando esta palabra, oh Dios. Mira a los amigos, Señor Jesús, que están escuchando este mensaje. Seas tú obrando en ellos a través de esta palabra, a través de este mensaje, oh Dios. Seas tú edificando nuestras vidas, seas tú restaurando, oh Dios. Yo te pido, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros, Señor. Guárdanos, Señor Jesús. Ayúdanos a permanecer, Señor, oh Dios, en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. En tu santo nombre, Señor, hay todo poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, agradeciendo a Dios infinitamente esta nueva oportunidad que nos dio para predicar su palabra, para alentarnos a través de este mensaje. Y también agradeciendo a cada uno de ustedes que han sacado un espacio de su tiempo para escuchar la palabra de Dios, para escuchar lo que Dios tenía para decirles. Y si el Señor no ha venido, porque estamos esperando su venida, en una nueva oportunidad seguiremos predicando este poderoso mensaje. Dios les bendiga.